comentarios. Podemos sacarle un poquito más el power este gráfico. ¿Y qué pasa si ahora yo les pido que ustedes, acá en el gráfico de posición versus tiempo, qué pasa si ahora les digo, ¿por qué no hacemos otro tipo de gráfico que es el de velocidad versus tiempo? Entonces, tenemos el gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces, vamos a hacer aquí velocidad, aquí está la velocidad, que es que hay un V, y acá está el tiempo. Entonces está el intervalo 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora que lo que queremos graficar es la velocidad. Entonces veamos. En el tramo 1, la velocidad es constante. Y la velocidad constante es distinta a lo que significa esto, que la línea constante, siempre algo que es constante, es una línea horizontal. Y como es distinto de cero, la ponemos arriba. ¿Okay? Después el tramo 2 está quieto. La velocidad es constante y es igual a 0. Y ese igual a 0 significa que está acá. Porque este es todo este eje es cuando la velocidad vale 0. Después aquí, este objeto está acelerando. Eso es lo que concluimos del tramo 3. Entonces, al estar acelerando, la velocidad es cada vez mayor. Es como cuando usted está en un auto. La velocidad es cada vez mayor. Muchas veces ustedes parten de reposo y llegan a, qué sé yo, 120 km por hora en la carretera. La velocidad va cambiando. Entonces, en ese intervalo, la velocidad va cambiando y llega hacia arriba. Uno no puede saber hasta dónde llega. Okay. Y después lo que pasa es que esta cosa se va frenando. O sea, ustedes van a 120 km por hora y tienen que salir a la carretera, están llegando a destino, a un peaje, ustedes tienen que bajar la velocidad. Es decir, la velocidad a medida que va pasando el tiempo, la velocidad disminuye. Y como esta cosa se queda quieto, llega hasta acá. Ups. Ese es el gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Lo que sea de esto? ¿No que en el gráfico debería empezar velocidad versus tiempo al inicio 0? No, porque la velocidad es constante, la posición es 0. Pero acá sucede que pasó que cuando empezamos a medir estos objetos moviéndose, ya venían moviendo desde antes. Podemos pensarlo de esa forma. ¿Okay? Ah, ya, vale. Entonces, justo lo pillamos y ya estaba corriendo el tipo. Ya. Y ahí lo empezamos a medir. Entonces ya se sigue alejando a velocidad constante, luego se detiene, luego acelera, frena y se detiene. Vale, gracias. ¿Más dudas o lo que sea? Ok. Entonces, ahora hagamos otro ejercicio que también son interesantes. Hagamos este. Tengo aquí una persona que hace salto largo y nos da una serie de datos. ¿Okay? Que deja la Tierra con un ángulo de 20 grados, con la horizontal y una rapidez de 11 metros por segundo. Nos preguntan cuánto tiempo toman llegar a la altura máxima, cuál es la altura máxima y la distancia del salto. ¿Ok? Ok, entonces, lo que tenemos que hacer aquí... Disculpe, Dime. ¿dónde saca esos problemas que está dando actualmente? Esto lo saco del libro, o este libro no me acuerdo dónde lo saqué. En un minuto que lo puedo ver. Ya, gracias. Esto lo saco de los libros guías típicos. Del Serway. Déjenme. Estos problemas los saco todos de... Una cosa que ustedes tienen que saber es que uno nunca inventa los problemas. ¿Ya? Como mucho puede cambiar los datos, cosas así, pero
En estos temas está todo hecho. Y si no está hecho es porque es muy difícil. Porque obviamente no va a ser para resolver. No me acuerdo dónde saqué estos problemas, lo saqué hace tiempo. Pero son los típicos Serway y ese tipo de libros, están disponibles. Estuve buscando pero no encontré. Ok, entonces, acá nos dice un saltador de longitud, deja la superficie, en un ángulo de 20 grados, y bla, bla, bla. Nos pide una serie de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el monito de una forma un poco más sencilla. Lo primero es que esto, cuando sea una persona, lo que sea, considero que es un punto que se está moviendo, ¿ya? No tiene brazos, no tiene piernas, no tiene nada. Okay. Entonces, vamos a dibujar el suelo. De hecho, lo voy a hacer más derecho. Ahí está el suelo. Y está esta cosa que sale, está este punto, que sale con una velocidad. Lo que vamos a llamar V0. ¿Por qué se llama V0? Porque es la velocidad inicial. ¿Ok? La velocidad 0, se dice. Hace un ángulo de 20 grados. De 20 grados. Y V0 nos dice que vale 11 metros por segundo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo trabajamos esto? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Alguna idea? Aunque esté equivocada. Con la tangente. Vamos a tener que ocupar funciones trigonométricas, estoy súper de acuerdo. Pero antes de eso, incluso antes de hacer cosas trigonométricas, y recuerdo que es tu curso de física, acá la matemática es una herramienta. ¿Cómo enfrentamos este problema? ¿Qué tipo de ecuaciones, qué tipo de fórmulas, cosas así? La aceleración de velocidad versus tiempo, o sea, partido por tiempo, ¿puede ser? Pero por ejemplo acá nos están preguntando, en el punto B nos están preguntando altura. Entonces como que la velocidad parecía no ser tan... No, podría ser útil en realidad. Pero nos va a faltar un dato. Podría ser útil. Aquí cuando trabajamos con estas cosas, las fórmulas que nos sirven son básicamente dos o una. Y es que la posición de una cosa que vuela, que está en movimiento, la posición es esto, es la posición en algún momento. ¿Qué significa en algún momento? En algún tiempo. Va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Esto es la fórmula general. Esto es la fórmula que tienen que saberse de memoria y tienen que aprender a usar. Esto es lo que se está evaluando en este problema. Aprender a usar esta ecuación. Ahora, aquí estos son vectores. Los vectores, ustedes saben o deberían saber que tienen componentes. En este caso, este vector va a tener componente x e y. ¿Qué significa componente x e y? Significa que yo acá voy a dibujar el plano cartesiano. Vamos a ocupar otro lápiz. Ahí está la y, el eje y. Y el eje x lo voy a hacer crecer para el otro lado nomás. ¿Ya? Eso no cambia nada las cosas. Entonces, este tiene un movimiento en dos dimensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el saltador sube y luego baja y además avanza. Es decir, se mueve en el eje y porque sube y luego baja. Y además se mueve en el eje x porque está saltando hacia acá. Tiene un movimiento en dos dimensiones. Por lo tanto, esta ecuación, la que está acá, lo estoy señalizando con el mouse, se separa en dos. ¿Okay? Estos son dos ecuaciones. Una para el eje X y otra para el eje Y. ¿Okay? Donde el eje X se está describiendo como el saltador avanza. Recuerden que el tipo quiere llegar lo más lejos posible, entonces quiere optimizar el X. Y el Y es lo que sube y baja porque saltó. Todos ustedes saben que cuando uno salta, sube y baja.
Entonces, ¿qué significa? Que hay que encontrar, son dos ecuaciones, ¿cuáles son estas dos ecuaciones? Va a ser la posición en el eje X, va a ser la posición en el eje X en algún momento, eso significa x de t, va a ser la posición inicial más la velocidad inicial x, la velocidad inicial en la coordenada x, que ya vamos a ver cómo calcularla, más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Y en el eje y de t será i0 más b0i, pero acá se me perdió un tiempo, el tiempo más un medio de la aceleración en i en tiempo al cuadrado. Entonces nuestro objetivo ahora es obtener eso, y eso. Tenemos que lograr leer en el problema cada uno de estos elementos que están acá, los que están todos subrayados. Empecemos. Para el eje X, vamos a trabajar esto. ¿Qué necesitamos saber? Tenemos que saber x0, b0x y la aceleración en x. x0 es la posición inicial. Veamos el monito, quizás eso nos puede ayudar. La posición inicial en x, que es la coordenada verde, ¿cuál es? 0. ¿Cuánto vale? 0. 0. ¿Por qué? Porque pusimos, esto es solamente conveniencia, pero les recomiendo que lo hagan siempre, poner el sistema de referencia, o sea, el sistema XY, donde empieza el objeto a moverse, ¿ok? Entonces el x0 es 0, súper. La velocidad inicial es un poquito más complicada, porque la velocidad inicial se mueve para acá, ¿cierto? Esa es la velocidad inicial, pero yo no quiero saber la velocidad inicial total, sino que ahora solamente quiero saber cuánto vale el P0X, o cuando por aquí, es decir, yo quiero saber la sombra de este P0, yo quiero saber cuánto vale. Entonces, este es el P0X. Ahora la pregunta es cómo uno lo calcula. Esto es más simple de lo que ustedes creen, ¿eh? Si se fijan, si yo dibujo esto, ahí está el 11, y esto es lo que llamamos P0X, y estos son 20 grados. Esto, si se fijan, hace un triángulo rectángulo. ¿Y qué queremos saber de este triángulo rectángulo? Recuerden, el triángulo rectángulo, ¿de qué está formado? Dos catetos, este es un cateto y este es un cateto, y una hipotenusa, la diagonal. Si yo quiero saber uno de los catetos, y sé el ángulo y la hipotenusa, ¿qué herramienta puedo usar? ¿Se le ocurre algo? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras puede ser útil, pero el teorema de Pitágoras lo que te va a decir es que trabajar este elemento al cuadrado más este elemento al cuadrado, que es un poco desconocido, es igual a 11 al cuadrado. Entonces, si va a tener dos cosas desconocidas, que cuando uno tiene dos cosas desconocidas, uno necesita dos ecuaciones, como cuando uno tiene sistemas de ecuaciones. Entonces, quizás tenemos que pensar en otras cosas. Aquí lo que tenemos es el cateto adyacente, eso, porque es adyacente al ángulo, y la hipotenusa. Multiplicarlos. ¿Cómo? Multiplicar el cateto adyacente y el hipotenusa. Va por ahí, pero no tanto. Aquí Camila da con un poco más. Va a ser un poco más. Aquí, como tenemos cateto adyacente, recordemos, cuando ustedes tienen un triángulo rectángulo, en el cateto opuesto, perdón, el adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. Y esto tiene un ángulo. El seno de alfa es el cateto opuesto, partido de la hipotenusa, el coseno de alfa, el cateto adyacente, partido de la hipotenusa. Entonces, fijémonos. Aquí sabemos, esto es lo que queremos saber.
tenemos el ángulo y tenemos la hipotenusa. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos el coseno de 20 grados es igual al cateto adyacente partido de la hipotenusa, 11. Por lo tanto, el B0x, 11 coseno de 20 grados. Coseno de 20 grados es un número, es una forma fea de escribir un número. No es un número más distinto que pi, 3, 2,7. Esos son todos números válidos. Uno por algún motivo los tiene que abrir de forma distinta, pero tiene coseno de 20 grados, ustedes van, lo meten en la calculadora y les va a dar un número. Qué sé yo, les debería dar 0,8, algo así, 0,7. Pero no es distinto a eso, es un número. Es decir, esto es conocido. Usted lo mete en la calculadora, algo le va a dar, no sé cuánto, pero le va a dar algo. Por lo tanto, ya sabemos cuánto vale el B0x. Entonces, para eso tienen que recordar estas funciones trigonométricas, son importantes. Entonces, el B0x es 11 coseno de 20 grados. Y ahora, la aceleración, lo que tenemos que hacer es considerar cuál es la aceleración que está presente. ¿Qué aceleración está presente cuando uno salta? ¿Qué aceleración siempre está presente cuando uno vive? La aceleración de gravedad siempre está presente, siempre. La aceleración de gravedad apunta hacia abajo. Si la aceleración de gravedad, esta es la única aceleración que está presente. Cada vez que usted lanza un objeto con velocidad constante, como esto, acá mientras está volando, la única aceleración que está afectando a este objeto mientras vuela es la aceleración de gravedad. Eso significa, la velocidad, la aceleración de gravedad va paralela al eje Y. Es decir, no tiene, en el eje X no existe. No hay aceleración en el eje X, y eso es casi una regla de esto. En el eje X no hay aceleración. Por lo tanto, de aquí podemos ver, si lo reemplazamos aquí, que la x de t, eso no cambia, porque eso es la posición en algún momento. El eje X va a ser la posición inicial, que es 0, más B0x, 11, coseno de 20 grados, por el tiempo, más un medio, la aceleración en x es 0, por el tiempo al cuadrado, es decir, x de t, la posición en la coordenada x es 11 coseno de 20 grados. ¿Dudas de esto? Profe, me Ahora no hay que perdí. hacerlo. ¿Sí? Y el 1/2 va multiplicado con el 0, ¿sí? Sí. Recuerden hacerlo por lo que sea, da 0. Mm. Y el t al cuadrado, ahí me perdí. 0 por lo que sea, da 0, incluyendo el t Sí, cuadrado. claro, ya. Ahora sí. Cualquier duda, pregunten nomás. No hay problemas. Ahora hay que hacer lo mismo para el eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, supongamos están ustedes acá, y están aquí, viendo a la persona saltar, ustedes lo que van a ver de esta persona saltar es que el movimiento que hace es que sube y baja. Sube y luego baja. Eso es ver el movimiento en el eje Y. Ok, ustedes no saben, si usted está en el eje Y, bueno, más allá que si una pelota suficientemente pequeña, ustedes solamente van a ver que sube y baja. Nada más. Ahora, para ver la ecuación del eje Y necesitamos la posición inicial en Y, la velocidad inicial en Y y la aceleración en Y.
La posición inicial en I es aquí, es 0, ¿ok? Esto vale 0. La velocidad inicial en I, la velocidad inicial, este tipo salta hacia arriba, es decir, va hacia arriba la velocidad inicial en I. Y de aquí uno podría ver que esto es B0i. Por lo tanto, B0i, el seno de 20 grados. ¿Por qué necesitamos el seno ahora? Porque tenemos que ocupar el cateto opuesto. Estamos buscando eso. El seno de 20 grados va a ser B0i parte de la hipotenusa, que es 11. Por lo tanto, B0i es 11 seno de 20 grados. Por ejemplo, si esta persona por algún motivo está en un barranco y salta hacia abajo, esto habría ido con un signo menos, ¿ok? Porque va hacia abajo. Si va hacia arriba es positivo, si va hacia abajo es negativo. Eso es importante, que lo tengan en mente. Aquí, como la persona salta hacia arriba, es positivo. Entonces esto va a ser 11 seno de 20 grados. Y la aceleración que hay en I es hacia abajo. Y es la aceleración de gravedad. Como es hacia abajo, va con un signo menos y es G. Okay, esto es menos 9,8. No, la segunda no. 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esto que va a conducir a que I de t es la posición inicial, 0, más la velocidad inicial, 11 seno de 20 grados, por t, más un medio, déjame ver por acá, de la aceleración menos g, por el tiempo al cuadrado. 11 seno de 20 grados, por t, menos un medio de la aceleración por t al cuadrado. Esta es la posición que describe este movimiento en el eje Y. Ya llegando a obtener esto, está prácticamente todo el trabajo hecho y solamente queda interpretar estos resultados de acuerdo a lo que nos preguntan. Entonces, ¿qué nos preguntan? Antes de eso, déjeme hacer hagamos un resumen de lo que tenemos. Vamos a esto. Un resumen. Resumen de lo que llevamos hasta ahora. Tenemos esta es la posición en X y la posición en Y es dado por esto. Y de t. Estos son los dos, con esto yo puedo escribir todo el movimiento. Ahora, ¿qué nos preguntan? ¿Cuánto tiempo le toman llegar a la altura máxima? Vale. ¿Cómo obtenemos la altura máxima? Despejando, o sea, dejando el tiempo igual. Claro, pero el tiempo igual a qué cosa? Al 11 seno de 20. ¿O no? Aquí hay una propiedad y aquí hay una fórmula más que tenemos que usar. Esto hasta ahora, esto lo que escribe es estas ecuaciones. Describen la posición del saltador. El problema, que van a ser necesarios también, el problema, esta parte no está pidiendo la velocidad. Entonces calculemos la velocidad. Tengamos la velocidad. La velocidad, en algún tiempo, va a ser la velocidad inicial
más la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Es una ecuación bastante más sencilla. Entonces, vamos a tener de nuevo la velocidad en x en algún tiempo. Va a ser la velocidad 0 en x más la aceleración en x por el tiempo. Entonces ya lo vamos a hacer un poquito más rápido. Es esto mismo. Esa es la velocidad inicial, que es esto. Perdón, este tiempo, no. Y la velocidad en i, entonces la velocidad inicial en i, más la aceleración en i por el tiempo. ¿Qué significa esto? Esto va a ser 11 seno de 20 grados menos g por t. Entonces lo mismo. Ahí es lo mismo que ese, que es lo que habíamos tenido antes. Ahora, el tiempo, cuando llega a su altura máxima, llega a la altura máxima, ¿qué pasa con la velocidad de mi? Entonces, para esto necesito que ustedes tomen, que están en sus casas o donde los pille la vida, tomen algún objeto, el lápiz, y lo tiren hacia arriba. Y fíjense qué pasa cuando lo tiran hacia arriba, va a ir con una velocidad inicial, y va a empezar a frenar. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega arriba? Fíjense qué es lo que pasa cuando el lápiz llega arriba. O lo que pueden lanzar hacia arriba. No es necesario que sea una persona. Ya. El lápiz llega a un punto en el cual frena y va en descenso volviendo al piso. Exactamente, lo podría haber dicho mejor. El lápiz llega a un punto, cuando llega a su altura máxima, el lápiz se frena, ¿cierto? Entonces la altura máxima, la velocidad en el eje y, le vamos a poner Tmax, no, la velocidad máxima, velocidad y máxima, cuando llega a su altura máxima, la velocidad en i es 0. Cuando llega a la altura máxima, los objetos en su velocidad vertical, que es lo que estamos viendo a través del eje y, la velocidad es 0. Eso es importante. ¿Ok? Entonces, el tiempo máximo se obtiene de 0 es igual a 11 seno de 20 grados menos g por t. Eso implica que el tiempo va a ser 11 seno de 20 grados partido g. Esto da, déjenme, esto lo puedo poner en la calculadora, me parece. Dividido el seno de 2. Da 3,28. ¿Ok? Va, da 3,28. Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Esta es la velocidad, esta es la fórmula de velocidad, con la fórmula de velocidad esa, y la fórmula de posición. Esa, las dos ecuaciones que tienen que saberse son esa y esta. Donde este B0 es el mismo B0 que ese, y este A es el mismo A que está acá. Con eso ustedes van a poder resolver cualquier problema de este tipo. ¿Okay? La energía. Entonces, como acá no están pidiendo la altura máxima, las alturas máximas ustedes las logran, las calculan, las obtienen, o el tiempo para llegar a la altura máxima, lo obtienen, recuerden, el tiempo para obtener la altura máxima ustedes lo obtienen con la velocidad. En particular, la velocidad en el eje y, ustedes van a exigir que sea 0, como está acá. Si
ustedes dicen que la velocidad en LGI sea 0, van a obtener el tiempo, pueden calcular el tiempo que se demoran en llegar a esta altura. En este caso nos dio 0,38 segundos. Entonces, a ver qué más pregunta esto. ¿Cuánto tiempo le toma? 0,38 segundos. Perfecto, le hicimos bien. Ahora, ¿cuál es la altura máxima? Sabemos que tarda un tiempo de 0,38 segundos en llegar a la altura máxima. Por lo tanto, sabemos cuánto tiempo tiene que volar para llegar a la altura máxima. La pregunta ahora es, ¿cuánto vale esa altura máxima? ¿A qué altura llegó? Entonces, lo que nos dice la altura es una longitud, es la posición. Y lo que nos está hablando de la altura es esta ecuación. Esta ecuación nos dice cuánto vale la altura en algún momento t. Si pongo, por ejemplo, si pongo t igual 0, la posición vale 0, o sea, está donde empezó a saltar. Si pongo t igual algo, me va a dar otros valores. Esto me dice la altura del objeto. Esto me dice la distancia que recorre horizontalmente. Esta es la altura y esta es la distancia. Entonces, la altura máxima la obtenemos usando, déjenme copiar la ecuación, esta ecuación. Esta ecuación lo que nos dice es la altura en cualquier momento. Y reemplazando, ahora, cuando le aplicamos el tiempo, reemplazando, vamos a decir cuánto vale la altura en ese tiempo. Entonces, si queremos ver cuánto se demora con la altura máxima, ocupamos el tiempo que tarda en llegar a esa altura máxima. T igual a 0,38. Entonces, juntando estas dos cosas que vamos a tener que Imax va a ser I de 0,38 segundos, que es igual a 11 seno de 20 grados por 0,38 segundos menos un medio de G, que son 9,8, número por segundo al cuadrado por 0,38 al cuadrado. Así obtenemos la altura máxima. Hay otras formas de hacerlo, pero esto es lo que necesitan saber ustedes. Por una consulta, con el 11 seno de 20 grados, si lo ponemos en la calculadora, daría el número, ¿no? Sí. Y ese número es lo que se ponería ahí. Claro, ese número después tú multiplicáis por 0,38. Ah, ya. El seno de 20 grados es un número. Déjame poner, el seno de 20 es 0,34. ¿Ya? Entonces, si usted lo multiplica por 20, o sea, por 11, pueden hacer todas las operaciones que quieran. 11 por 0,38. Recuerden que la multiplicación es acumulativa. Lo mismo va a ser 2 por 3 que 3 por 2. ¿Okay? Entonces, acá usted puede hacer 11 por 0,38 por seno de 20, el orden que ustedes quieran. Entonces, según esto, creo, también da 1,14 metros. ¿Okay? La altura máxima que saltó, es salto largo, no salto alto. Que saltó este personaje es 1,14 metros. ¿Y alguna duda de esto hasta ahora? Yo entiendo que esto puede ser confuso. Así que es normal que les salgan dudas. Y que la última pregunta de esto
¿Qué distancia saltó? Creo que esto está mal, a ver. Déjenme corroborar. Es 1,14 creo que está mal. Revisando, no sé, vamos a verlo. Está mal. Ya me equivoqué. Es 0,72. Yo me equivoqué en meter la calculadora. Más bajo. Ahora, la distancia que salta, la distancia horizontal que salta, la distancia horizontal es básicamente cuánto se mueve en el eje X, ¿ya? Cuánto se mueve en el eje X está dominado por esta ecuación. Veamos. No, eso. Pero si vemos esta ecuación, me falta saber un dato bien importante, y es el tiempo que se demora en llegar al piso. ¿Por qué? Porque si queremos saber la longitud máxima, debemos determinar cuánto se demora en llegar al suelo. ¿Cómo determinamos cuánto se demora en llegar al suelo? Bueno, tenemos que ver. Llegar al suelo significa básicamente subir y bajar. Entonces tenemos que de nuevo retomar esta ecuación, porque esta es la que describe cómo sube y cómo baja. Entonces, para obtener esto, usamos esta ecuación, que es la que describe cómo sube y baja el bicho, el objeto, y pedimos, ¿qué pedimos cuando estamos en el suelo? ¿A qué altura estamos? Si estamos en el suelo, ¿a qué altura estamos? Piensen un poquito. Al llegar al suelo, uno está en la altura cero. Por lo tanto, tendremos que 0, que es igual a 11 seno de 20 grados por t menos un medio de g por t cuadrado. Vamos a factorizar un t. Entonces esto se va a convertir en un 11 seno de 20 grados, un medio g por t es igual a 0. Acá tengo un producto. Esta cosa que está en paréntesis, por otra cosa, tiene que dar 0. Eso significa que tenemos dos opciones. Hay dos soluciones. O esto es 0, o esto es 0. Da igual 0, es el inicio del problema. Es decir, esta misma ecuación solita nos está diciendo, ¿sabes qué? Esta cosa está en el suelo dos veces. Al principio, acá, o acá. ¿Qué es esto? Esto es t, esto es despejar, 22, 11 por 2, 22G.
Toda 2, 2, de 20. Toda 0,76. Así, 0,76. Toda 0,76. Por lo tanto, ¿qué significa esto? El saltador vuela por 0,76 segundos antes de caer al suelo. Entonces, su posición horizontal después de 0,76 segundos será esta ecuación con t igual a 0,76. Esto quiere decir que x máximo, que es donde cae, va a ser 11 coseno de 20 grados, 0,76. ¿Ok? Aquí lo hice un poco más rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Yo tengo 6 clases más tarde, ahora a las 11, a las 12. Este tipo saltó 7,85 metros. Así se resuelven este tipo de problemas. ¿Okay? Tengo que irse un poco más rápido ahora, así que ¿alguna duda? Estos problemas toman tiempo entenderlo, ¿eh? No son sencillos para nada. Así que traten de dedicarle un buen tiempo a esto, equivóquense harto. Les recomiendo que traten de hacer este problema, primero siguiendo lo que hice yo ahora, y después lo retoman, y traten de no ocupar la pauta cuando lo hagan de nuevo. ¿Ok? Pero eso es como sería mi recomendación para poder enfrentar este tipo de problemas. Y busquen ejercicios hechos. Hay muchos ejercicios de este tema. De todos los temas que descubren en la primera prueba, la cátedra, hay muchos ejercicios hechos. Los buscan, no se pueden copiar la solución. Pero en algún momento ustedes tienen que hacerlo solos, ¿ok? Porque la prueba es solo. ¿Ya? Así que en algún momento ustedes tienen que hacer esos ejercicios solos. Al principio es bueno, yo también he hecho las mismas cosas muchas veces. Tomo el ejercicio, copio la solución. Trato de entender, obviamente, no copiarlo lo puede hacer cualquiera. Un niño de 6 años puede copiar los símbolos que están escritos en una hoja. Tratar de entender lo que está ahí, lo que se está tratando de explicar. Y después dejar de reposar esta cosa que sea un rato, 20 minutos, 1 hora, 2 horas.